voy a comentar unos aspectos que tienen mucho que ver cómo surge mi vocación, si es que se puede llamar así, profesional por la psicología. Cuando tenía 19 años, 20, estaba haciendo el primer ciclo de filosofía y por causas y cosas de la vida me pasé a estudiar de Valladolid a Salamanca psicología. Siempre me fascinó esa carrera porque parecía que te permitía conocer el alma humana, la mente y todas esas cosas. Las asignaturas, las materias que estudiábamos en la carrera de esos 5 años eran muy diversas, desde la estadística, psicometría con análisis de covarianza, rotación, de factores, pues geografía humana, lógica, que también había de aquella, y aprendizaje, biofeedback, técnicas psicoanalíticas, psicoanálisis, memoria y atención, psicología de los procesos cognitivos, bases fisiológicas de la personalidad, psicofisiología. Yo siempre las miraba antes de empezar el curso como un anticipo de lo maravillosas que podían ser, ¿no? Posteriormente, cuando me di cuenta que la psicología como vida profesional no iba a cursar mi derrotero por ahí, no iba a dedicarme a eso, a pesar de que estuve tentado a ir a un gabinete de psicología clínica porque me encantaba, y de hecho hice pues la especialidad de modificación de conducta y en psicología sistémica, lo que se llama terapia familiar. Me tiró más, evidentemente, Sofía, como les digo yo a mis alumnos, la filosofía, ¿no? Amante de Sofía, que si bien es un amor a la filosofía, también es verdadero saber, como nos dice Hegel en ese prólogo tan interesante de la fenomenología del espíritu. Quiero decir con esto que mi primer punto de partida hacia la psicología fue la filosofía y viceversa, ya que en psicología teníamos asignaturas de filosofía. Visto desde ahora, después de muchas lecturas y después de que han pasado, pues yo creo que más de 25 años, puedo decir que debido a las lecturas de multitud de autores que me han llevado necesariamente a estudiar sobre todo el psicoanálisis y el conductismo, haciendo como una síntesis, podría decir que todo lo que parecía que era la psicología en aquellos momentos, un estudio del individuo, de transformar al individuo, ¿no? Casi como el confesor, el párroco, pues ha devenido con el tiempo en un tomarme muy en serio lo que significa la psicología como idea que hay que triturar. Y es aquí donde vamos a decir dos cositas. Esa investigación sobre lo subjetivo, sobre el idealismo, sobre el sujeto, hay que fulminarla. Yo creo que la estoy fulminando en un estudio que estoy haciendo desde hace varios años, que posiblemente lo titularé Antipsicología, estudio conductista. Ese quedarse en el individuo, digo, ha de ser barrenado. Por una razón. Si estudiamos ciencia y conducta humana, al final del texto, Skinner y algunos otros psicólogos hablan del estudio de las instancias. Y yo he observado que el problema que tiene la psicología es que se ha quedado demasiado anclada en una visión reduccionista, o mejor, casi como muy privativa del sujeto. Y como nos dice pues varios críticos de la psicología, a veces ha sido como una cierta impostura al presentar pues un centramiento exclusivo en el sujeto. Creo que esa ideología, esa psicología como ideología del sujeto debe ser triturada y hay que pasar a una psicología política. Me temo mucho
que con la escuela cognitiva o con la escuela humanista meramente podamos avanzar algo en una suerte de psicología política. Y si es psicología política se destruye el vocablo anterior, es decir, la psicología. Lo que sí nos puede servir es ciertos análisis que han surgido a partir de la facultad, a partir del laboratorio, a partir de las universidades de psicología. ¿En qué sentido? En el sentido de que, claro, no podemos estudiar a los sujetos individuales, no podemos estudiar tampoco los procesos que estudian los sociólogos, y hay que propugnar el estudio certero de las instituciones. Claro, decir esto, si no se explica, es decir mucho y nada. ¿Qué entendemos por institución? Desde una cierta analogía, por decirlo así, de la caja de Skinner, donde ahí operan refuerzos, encadenamientos de conducta y una serie de procesos, y las instituciones, podemos decir, sin mucho temor a confundirnos, que las instituciones de tipo religioso, político, militar, de supermercados, las instituciones económicas, bancarias, son, por decirlo así, digo, una suerte de cajas de Skinner. Si nos quedamos en esto, es decir, en creer que son asemejar las ratas con los hombres, sería una metáfora muy difícil de sacar adelante. Ahora, si vemos que, por ejemplo, un instituto de educación secundaria, o una academia de policía, o un banco digo de los donde fluctúa el capital, el dinero, o una universidad, o una peluquería, o un negocio, o una ciudad, si vemos que esos son pues lugares, locus, donde hay funciones entre los sujetos que operan por conseguir refuerzos y por evitar castigos, podemos hacernos una idea de lo que queremos decir. Y es que ahí no vamos a estudiar ya los procesos individuales subjetivos, sino qué refuerzos están manteniendo la conducta de los sujetos, que nunca se pueden estudiar meramente de forma individual, sino que tenemos que analizar convenientemente cuáles son los programas de reforzamiento. Y cuando estudiamos los programas de reforzamiento, estudiamos de una forma mucho más válida las instituciones, en el sentido de que todos los organismos están actuando bajo programas de refuerzo que les lleva a comportarse, a producir conducta. De tal manera que si vemos que, por ejemplo, un ciclista en un equipo, pues digamos que tiene cierta trascendencia o repercusión social, mediática, es bien reforzado y usa los estímulos discriminativos de tal banco o de tal marca de bicicletas o de bebida, encuentra que el refuerzo, al estar en ese equipo ciclista, tiene posibilidad de obtenerlo. De tal manera que podríamos decir, y no siendo muy poetas, una expresión, y es: dime en qué institución estás y te diré qué es lo que haces. Es un poco con el dime con quién andas y te diré dime con quién andas y te diré quién eres. Pues esto sería: dime en qué programas de refuerzo estás y te diré cómo te comportas. Esto hace relación a que cuando estudiamos las cajas, por decirlo así, los negocios, vemos que ahí están operando muchos factores. En esta muestra que estoy haciendo por reivindicar de nuevo el conductismo, quisiera hacer una crítica muy grande a los psicólogos, porque creo que han renunciado
al punto de vista, digamos, ambientalista, y están más bien, como dice Ian Parker en su libro La psicología como ideología contra la disciplina, quedándose a defender un estatus, un gremio que me parece que es impertinente, porque lo que suele hacer esta psicología individualista es mantener a los individuos pues en una suerte de sintonía con el ambiente y que no protesten. Allí habría que reivindicar entonces las corrientes de la psicología crítica, aparte de la psicología marxista, pero la psicología crítica que podría ser la de David Cuéllar Pavón, o también la de Ian Parker o Carlos Pérez Soto. Por tanto, para concluir, quedarse en el individuo es un estudio muy bonito, muy pintoresco, muy novelesco, propio de los literatos, pero si queremos estudiar el comportamiento, hemos de estudiar las instituciones. Y esas instituciones son las que hacen, por ejemplo, de una persona, iba a llamar de un tarugo, pues una persona que tiene cierto reclamo, pero no por él, no por su valía, sino por la institución que lo está defendiendo. De hecho, podemos observar como cuando está claro el día, con total nitidez, como una persona que tiene mucho potencial, si está en una institución, como puede ser en una chabola, pues no tiene la menor posibilidad de tener conductas exitosas, digamos, desde el punto de vista pues de lo que se entiende comúnmente por la fama o la gloria. Y sin embargo, gentes que a lo mejor tienen, pues bueno, simplemente, pues como otros seres humanos, por su forma de estar en una cadena televisiva, pues consiguen refuerzos cuando en el fondo no son más que, bueno, pues como los vecinos del quinto, ¿no? Que son gente que hablan y que dicen muchas cosas. Esto nos lleva finalmente a plantear que toda la psicología muchas veces no es más que una, digamos, justificación del sistema, y que lo que hay que hacer es construir los programas de reforzamiento en los cuales están pues una suerte de unos individuos como pueden ser los futbolistas, los tenistas, que debido a los refuerzos que obtienen pues consiguen, digamos, ser luego figuras relevantes en el mundo incluso de la política, y se les pide a través de la alcachofa de los reporteros y characheros de Barrio Sésamo u otros, se les pide su palabra. Y esto nos lleva a enlazar con la poca valía que pudieran tener personas que a lo mejor, estando mejor preparadas, al ser las otras solo consultadas, podrían tener una cierta fluctuación del ánimo y caer en lo que se llama, de una forma un poco ingenua, en una baja autoestima. Por eso yo creo que los profesores y los maestros y la gente que está preparada tiene ya que dejar de permanecer en el anonimato y empezar a decir que lo que ellos han conseguido a través del esfuerzo, del estudio, de la dedicación personal y colectiva en sus grupos ha de ser puesto de manifiesto para que ciertas personas que, podríamos decirlo, no tienen la menor formación ni de psicología, ni de paleontología, ni de historia, pues siempre suelen ser las que más se les escucha. Por tanto, creo que la psicología debe ser barrenada, fulminada, y estudiar desde el conductismo los programas de reforzamiento, y una vez que uno estudia eso, claro que salen las cuentas. De momento, simplemente esta pequeña nota para seguir con posteriores, digamos, avances en este estudio conductista.